Hola a todos, bienvenidos. Bueno, hoy tengo un invitado espectacular, Dani Márquez, de Soberbia Somos Todos. Él es docente y técnico mecánico electricista. Y bueno, te doy la bienvenida, Dani, ¿cómo andás? Alejo, querido, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, gracias por la invitación. Se hizo un poco esperar, ¿no? Que veníamos, que podíamos, pero la verdad que un placer estar en tu canal, ¿eh? Porque Bueno, gracias. me ha gustado tu aparición, Alejo. Que tengo que decírtelo en esta cuestión de un psicólogo, tal cosa, y viste, eso genera muchas cuestiones importantes, porque es importante para nosotros, independientemente de de lo que pienses, lo que pensemos, que tener un compañero en que apoyar y en quien preguntar también, en quién apoyarse. Y bueno, también sé que sos músico, así que, De una. viste, para mí esto es una conversación, no sé si esto es viste, la academia Claro. pero bueno, gracias, un saludo para toda tu gente. Bueno, qué grande, gracias a vos. Y sí, hacía rato que tenía ganas de invitarte, así que bueno, buenísimo que ahí te copaste. Y sí, más que nada también por esto, ¿no? Que está bueno intercambiar desde distintos puntos de vista con la historia de cada uno, las experiencias y todo lo que uno va aprendiendo en el camino, para hablar de algunas cosas que creo que están buenas para así cuestionar, profundizar y así de alguna forma debatir. Eh, y bueno, y que creo que tiene que ver con lo que estas cosas que nos encontramos todos los días, pero principalmente como tema para arrancar, esta idea que tengo de que charlemos un poco sobre lo que es la ética, ¿no? Pues me encanta en tu canal cuando vos planteas así palabras o temas o así conceptos, ¿no? Y bueno, como que uno se sumerge ahí y ya vas ahí por rato largo metiéndote por un lado, por el otro y indagando ahí las distintas vertientes, y eso está buenísimo porque justamente hace cuestionarse un montón de cosas, ¿no? Entonces quería primero preguntarte esto, ¿no? El tema de la ética, que una a veces piensa en la ética como algo, digámoslo así, universal podría ser, ¿no? Como que de alguna forma se supondría como que tiene que haber o habría una ética en la que se supondría que todos tendríamos que estar de acuerdo, ¿no? Como que, bueno, hay algo que es ético y de alguna forma uno da a entender automáticamente que algunas cuestiones son éticas y otras no. Pero cuánto de esto es algo personal, cuánto hay de influencia de la sociedad y si es que hay alguna diferencia, ¿no? Entre esta ética personal y lo que viene de afuera, la formación que nos viene de afuera, ¿no? Lo que se pretende que sea ético y no. Quería preguntarte vos cómo lo ves este tema, ¿por dónde se te ocurre arrancar de este tema? Muy interesante el tema. Vos sabés que me gusta el nombre de tu canal, Salir al Laberinto, y te decía recién justo, viste, antes de empezar el vivo, que hay que meterse en el laberinto primero, ¿no? Para salir. Para salir del laberinto hay que estar en un laberinto. Entonces, a mí me gusta hacer eso en mi canal, tirar sobre la mesa un referente como para disparar desde ahí, ¿no? Es decir, me apoyo en esto para analizar esto otro. Incluso sobre una propia palabra que buscas un diccionario y a veces tiene definiciones dispares, ¿viste? O diferentes, antagónicas. Entonces, eso es muy divertido. Es muy divertido, pero a la vez es muy laberíntico. Entonces, justamente si uno sabe para qué se mete y con qué objetivo, entonces sabe salir. Bueno, ahí está la famosa orientación, ¿no? Para salir al laberinto hay que estar orientado. Tal Y cual. eso es complejo. Respecto a lo que me decís, mirá, yo creo lo siguiente. Creo que hay que diferenciar 2 éticas. Vendría un Rafa y me diría que una es la moral, pero vamos a diferenciar 2 éticas. Creo que la ética, lo que se espera de lo que se es la diferencia entre una y la otra. Pero lo que se espera está bien que exista y de lo que se también tiene que ser. Porque en definitiva uno es un individuo, pero a la vez uno ocupa un rol en una sociedad, en un engranaje. Entonces, como tal, comparte los 2 elementos. Me parece a mí que cuando uno es chico, cuando uno es niño, bebé, apenas nace, debe, actuar conforme a la ética que se impone, ¿sí? Es decir, lo que tiene que hacer. Claro. Y hasta una cierta edad que empieza recién ahí a ejecutar una personalidad que está absolutamente condicionada por lo externo. Bueno, hay muchas disciplinas que explican esto. La astrología es una. La numerología también puede llegar a ser otra. De hecho, te doy un ejemplo. En numerología, no soy yo numerólogo, pero como dice, viste, como decía un humorista, yo no iba a la escuela, pero iba enfrente, veía todo. ¿Viste? Yo no soy Sí, numerólogo y sí. astrólogo, pero conozco algunos y escucho y aprendo. Pero,
quiero decirte con esto que hay esas famosas etapas, ¿no? Es como el que el Claro, reloj circula, sigue atravesándose. Entonces me parece a mí que hay una ética inicial de es lo que se espera. Inmediatamente lo que se espera y el arquetipo familia impone esa primera ética en esa etapa. Sobre todo la madre, básicamente cuando él es recién nacido, ¿no? tal cual. Impone espera algo, y claro, eso conforma una moral, diría, uso la otra palabra moral porque me gusta, porque en definitiva conformas una moral del arquetipo familia, como se diría, el inconsciente personal, se llamaría en algunas doctrinas, ¿no? Vos sos que más sabe de eso. Entonces, creo que inicialmente aparece esa ética, hay que diferenciarla. Hay una ética del rol fijo, y ese rol fijo puede ser denominado hijo o hija. Ese es la primera ética para mí. Tener que Claro, ser un buen hijo. Porque para poder diferenciarse primero, o puedes ser mal hijo incluso, pero da igual. Es decir, tenés que ser hijo. Y ya el hecho de que en este mundo existan esos roles fijos, y así como del otro lado puede estar la mamá o el papá, o quien esté en el rol, por el abuelo, pero después tome la figura paterna igual, viste que en definitiva uno puede tener un, una relación familiar, pero ocupa un rol, y ese rol es claro, fijo. tal cual. Entonces, si el rol es fijo, ahí hay una ética colectiva que imprime inmediatamente en el sujeto o en el individuo que nace. Creo que parte de ahí. Entonces, a medida que uno va avanzando, empieza a formarse, condicionado por esa ética y por ese rol fijo, la ética individual. Yo creo que es en ese así, es al revés, ¿no?, del mundo, que uno después busca diferenciarse. Y fíjate que en ese diferenciarse se me vino a la cabeza recién el proceso alquímico, aunque siempre citábamos que es el Opus Magnum, la gran obra, donde el primer proceso es la nigredo, ¿no? Y la nigredo es de qué me tengo que separar. Si yo me tengo que separar de algo es porque algo que ya está dado. Yo creo que el dado es el rol fijo. Ese Claro, rol fijo que te dicen, viste, bueno, vos tenés que hacer esto, buen hijo, vos tenés que hacer conforme a lo que dice el arquetipo familia. Viste, por ahí alguien diría, yo lo he escuchado a este psicólogo Juan Pablo que me gustó esa palabra, no es la etimología, pero me gusta cómo quedó, cómo suena, que es, tenés que ser prolijo, ¿viste? Y claro, la prole, el hijo es hijo, ¿viste? Ser un buen hijo. claro. Entonces, ¿viste? Ser prolijo, ¿viste? Eso es interesante porque eso también se exige muchas veces en la escuela, ¿no? Tenés que Sí, ser sí, un sí, alumno. Fíjate, siempre, yo creo que la primera ética que recibimos todos es pura y exclusivamente un rol fijo y la que el colectivo, y Rafa, bueno, vos también, pero citamos a Thomas Hobbes, ¿no? En este Leviatán, es lo que exige el Leviatán. Entonces, yo creo que esa es la primera etapa. Y a partir de ahí, la persona empieza a tratar de buscar esa nigredo. Hay que ver cuánta energía tiene para ejecutar ese nigredo. Se quiere diferenciar. Empieza a crear ese concepto de personalidad, ¿no? En la adolescencia, bueno, es niño, empieza a querer diferenciarse, a querer peinarse de una manera, fíjate, nos pasa a todos, elegir una tribu, ¿no? Yo me junto con estos, no con aquellos, con el otro, va logrando una personalidad, pero que también sigue, fíjate, sigue estando dentro de un rol fijo, porque claro, termina siendo, una cuestión de la personalidad, del primer espejo, de lo que se ve uno. Y va formando esa cuestión, pero ya empieza a diferenciarse un poquito más de ese rol fijo hijo. Incluso aparece otro rol fijo, que es el del amigo, el del compañero de escuela. Entonces también te exige lo de afuera, pero a la vez uno ya ahí empezó a formar la propia. claro, Entonces uno quiere diferenciar, ¿ves? Hace una pequeña nigredo en ese proceso. Y después automáticamente va al siguiente paso de este opus magnum, que es la albedo, la obra al blanco, la nigredo es la obra al negro, ¿no? Que es a qué me tengo que unir. Entonces me quiero unir a este grupo de amigos, yo quiero ir a este tipo de deporte, pero a la vez me obligan, ¿viste? Y empieza la discusión. Entonces empieza a formarse la personalidad, siempre condicionada por lo externo. Y entonces uno va logrando una propia ética a partir de ahí. Y claro. por eso me parece que las disciplinas que nos han robado, no robado, yo digo robado porque es una manera conspiranoica de decirlo, pero que nos han ocultado o que se han apropiado, o que, bueno, en definitiva estuvo ahí,
estas disciplinas como las mancias, pero desde un punto de vista para comprender, no para adorar, creo que sirven muchísimo, porque te orientan de qué es lo que es del otro y qué es lo que es propio. ¿Qué es lo que el otro me condicionó? Y estas Claro. tantas preguntas que se hacen en la familia, Alejo, es, bueno, si todos fueron creados con la misma madre, el padre, el mismo qué tipo de familia, ¿y por qué son distintos? Ah, y ahí, bueno, debe haber otra explicación. Bueno, uno trata de encontrar esas otras. No sé qué te parece, bueno, no quiero monopolizar este directo, loco. Sí, está buenísimo lo que decís, pues tal cual como decís, hay una parte que es como que uno va formándose, ¿no? O sea, por influencia de la familia, del entorno, mismo como decía, después de la escuela, los amigos, y a la vez está esa parte que tal vez desde la psicología un poco se explica, ¿no? A nivel de lo que sería ir formando de la personalidad, que igual no hay un criterio unificador, sino que en distintas ramas de la psicología se ve distinto, ¿no? Porque de repente Freud decía que somos una tabula rasa, ¿no? Como que nacés y estás como en blanco y te van metiendo información, información, información y después de los 6 7 años ya como que estás formado. Pero después están las ramas tal vez más relacionadas a las neurociencias, bueno, diferentes cosas que te dicen, no, bueno, hay una parte genética, ¿no? Entonces decís, bueno, es que tenés alguna influencia que no tiene que ver con lo que te estén diciendo ni lo que estés haciendo, sino que te vienen los genes cierta particularidad. Pero bueno, después vienen un montón de otras influencias, como por ejemplo, que al día de hoy empieza a abrirse un poco más la psicología de estas cosas, decir, bueno, también hay una influencia, por ejemplo, astrológica, ¿no? Que no tiene que ver específicamente con en sí misma la energía de los astros, que esa es una parte como medianamente polémica, se podría decir, ¿no? Como es el astro en sí mismo que está influyendo con una energía particular física o es una influencia simbólica, ¿no? Que a nivel, desde la psicología más tal vez junguiana, se podría decir, tendría inclusive más peso, no solo, o sea, no solo que pensarlo así, no es que le quita peso, sino todo lo contrario, le da más valor cuando decís que es simbólico, porque decís, claro, en realidad sí hay una constelación que tiene un mito, que tiene un nombre, que tiene siglos de desarrollo, es totalmente lógico que tenga una influencia, sea uno consciente o no, porque hay un mito rigiendo aunque ni te enteraste, ¿no? Entonces, una combinación de todos estos elementos como que muestran de alguna forma una parte que vendría a ser como heredada de alguna forma, ¿no? Heredada por distintos factores, pero también esa influencia que viene desde afuera, que es inevitable, que es totalmente inevitable. Y entre esas cosas, como que va armándose esa personalidad, llamémosla, o de alguna forma criterios con los que uno va filtrando la realidad o va filtrando, bueno, cómo me comporto en esta situación, qué rol estoy ocupando, que obviamente que en gran medida, como decías, ¿no? Es algo que va sucediendo, no es muy a conciencia. Pero yo creo que coincido con lo que decías en que para la adolescencia o más o menos para esa etapa, como que empieza a haber ya un acto, no sé si en todos los casos, pero sí en muchos casos, en la mayoría a algunos les pasa un poco antes, a otros después, pero sí como esa intención de hacer algo distinto, ¿no? Como de diferenciarse, sea de la familia o sea del colegio, de lo que te están diciendo, como que hay una especie de acto de rebeldía ahí de empezar a cuestionar, ¿no? Y bueno, y ahí como que de repente esos moldes que estaban ahí medio preestablecidos o que fueron armándose, es como que ya empiezan ahí como a haber ciertas dudas, ¿no? Como que se empieza a resquebrajar un poco y tal vez de todo eso queda algo, a veces de todo eso queda muy poco, ¿no? Es como que para cada uno el proceso es distinto, pero sí creo que como que ahí hay como un punto de quiebre o de inicio de quiebre. Y bueno, creo que después, no sé cómo lo ves vos, pero después ya cuando sería, por lo menos en tiempos cronológicos medianamente estándar, para cuando se termina, por ejemplo, el colegio, si es que uno tiene la posibilidad de ir y concluirlo, ¿no? Pero a grandes rasgos, como para así poner una línea temporal, yo creo que ahí hay como un momento de un quiebre diferente, que es el de, claro, cuando ya no es que tenés que ir al colegio, no es que tenés cierta rutina en la que te acomodás, ¿no? Porque generalmente suele pasar que si uno tiene la posibilidad de ir al colegio,
es como que, bueno, llega un momento en el que a no ser que te surgió por una cuestión muy extrema dejarlo, o por una vocación muy extrema, o por alguna cuestión muy extrema, está como esa situación de, bueno, emprender un camino de algo, ¿no? Sea de un estudio, sea de una carrera, sea de trabajar, de lo que sea, ¿no? Pero como que ahí ya hay como otro punto en donde creo que la parte de o sea, lo que la sociedad exige de alguna forma, empieza a tomar como más peso todavía, ¿no? No sé vos cómo lo ves, pero como que ahí hay como otra bisagra, ¿no? Bueno, eso que vos decís es importante porque ahí pasa la otra etapa que es el siguiente rol fijo, que es, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer de tu vida? Como que vos estás Claro, obligado a tener que hacer algo en tu vida. No estoy diciendo que no está bien, estoy diciendo que eso es un impulso externo. Por eso nosotros siempre decimos eh, que el otro no se queda quieto nunca. Y el otro es lo general, ¿no? Entonces, si usted no toma posición, se tiene que tomar posición. Bueno, ¿de qué lugar, cómo se para ante eso? Porque tiene que pararse. Si usted no se para, es como la frase de Jung, ¿no? El mundo te preguntará quién eres y si no lo sabes, responderá por ti. Una frase tan usada por nosotros que me parece incluso siempre citarla no viene mal, porque tiene que ver con esto. En tal esa cual. etapa de diferenciación, yo creo que lo que hace el chico, en esta de me diferencio, lo hace desde la personalidad, desde la máscara. Porque fíjate que, ¿dónde se expresa esa diferencia? En el cuerpo físico. Difícilmente, no es que no exista, pero en lo general se diferencia siempre y por eso aparece, viste, la etapa de los granitos y todo eso, que es no me reconozco, no me gusto, o me pongo esta ropa, o me revelo poniéndome una remera negra, o yo tenía un compañero que iba de remera y hacían 4 grados, o había otro compañero que estaba todo el día con la misma campera, o había otro compañero que uno se peinaba como flogger, no sé si te acuerdas de esa época, Sí, claro. otro era rolinga, y se ve afuera, en lo externo. Pero ¿qué pasa? Eso para mí es un fractal de algo que también se cuece adentro. El tema es que el mundo lo que va haciendo es tratando de decirte qué ética tenés que tener para que no tengas la propia. Eso es lo que siempre decimos. Es decir, ¿existe la ética? Sí, existe la general y la particular. El tema es que te va diciendo cuál es la que tenés que tener particular para que vos no la decidas. No solo que te impone Claro, una general de rol fijo, sino que te impone una personal que dentro de todo tiene quizás un rango menor, pero que sigue siendo algo impuesto externo. Y tiene que ver con cómo me veo, ¿no? La referencia a sí mismo. Pero claro, la ética que nosotros vamos más allá y decimos, no, la ética que falta es la autorreferente, no la que se referencia a sí mismo, sino que la autorreferente, la que mira de adentro hacia afuera, no la que siempre de afuera ve en ese proceso de ida y vuelta, ¿no? En ese proceso de conocimiento. Entonces, esto que decís vos es, estamos analizando la ética posiblemente de lo general continuamente, ¿no? Ahora hay que ir y elegir una profesión. Ya hemos pasado la adolescencia, fíjate, Nigredo, Albedo, y después el siguiente paso es la citrinitas, tendría que ser el vaciarse, pero no pasa eso para lo general. Porque después de vaciarse voy y me pongo las vestiduras y decir, bueno, elijo mi propia ropa. Pero ¿sabes qué pasa? Lo que termina pasando es que en ese proceso de elegir la personalidad, te vuelven a poner ante otra opción de tener que elegir lo que vas a hacer el resto de tu vida. Eso es algo claro. complicado. ¿Está preparado la juventud? ¿Estamos preparados realmente para elegir lo que vas a hacer el resto de tu vida? A ese momento de madurez. Bueno, ahí está, viste cómo el sistema impone ciertas condiciones posiblemente para ver, a ver, manejate. Y ahí te prueba, ¿no? Ahí empiezan las famosas pruebas, porque hasta tanto uno estaba cobijado. Ahí Claro, aparece el famoso inconsciente colectivo. No dejando el inconsciente personal, qué tipo de familia, empieza el inconsciente colectivo, la psicorregión. Bueno, ¿dónde voy yo? A ver, incluso empieza uno a elegir qué facultad o no, o qué hacer, o a dónde ir a trabajar, depende, viste, de dónde está. claro, Bueno, por ejemplo, yo acá, posiblemente cualquiera que se egrese tiene la facultad o la posibilidad de ir a trabajar a una empresa petrolera, que puede ser que en otra provincia no esté está inmediato. Sí, que tenga que viajar, pero tiene que, viste, tiene que, para eso
hacer el desarraigo del arquetipo familia, que es un núcleo duro. No, viste, Claro, cuántos chicos, Alejo, cuánta juventud, cuántos de muchos de nosotros en su momento vimos compañeros que se volvieron por extrañez. Incluso te diría hasta, yo tengo un primo que jugaba muy bien al fútbol y que había jugado y había entrado a Chicago, pero volvió, se volvió, no toleró el vacío. claro. El vacío es la citrinitas, el siguiente paso. Hay que estar preparado para tolerar ese vacío. Es el siguiente paso es el paso intermedio entre la albedo y la rubedo. Es el citrinitas, la obra del amarillo. Y eso se llama el que se vacía. Ojalá nos enseñaran esto para aprender a vaciarnos y poder elegir en serio y no condicionado por el arquetipo familia. Bueno, yo soy abogado porque mi papá es abogado y mi abuelo es abogado. Bueno, yo soy ingeniero porque además yo he tenido un compañero recibido en ingeniería que estaba condicionado y además tenía un terror de desaprobar un final porque la mamá era ingeniera y el papá y el tipo era una cosa que sí, después se recibió, pero era frustrante para él. Estar así, viste, era como terror. Pero Claro. también eso está bueno porque sirve como un ejemplo de el tipo, para dar respuesta al arquetipo familia, se recibió y les dio el título. ¿Cuánta gente pasó eso, no? Sí, Tomá, sí, sí, acá está, esto totalmente. es tuyo. Vos querías esto, es tomá. Y dio respuesta y se fue y se dedicó a otra cosa. Eso es fantástico. Pero hay que tener eso, porque no todos están preparados para tener ese estoicismo y manejar esos argumentos, ¿no? Entonces, fíjate, Claro. te hacen elegir, te hacen volver a ir a qué me tengo que unir ahora. Venía de un albedo de elegir desde la personalidad, ahora tengo que elegir desde el cuerpo, de la economía, y me tengo que volver a unir sin pensar si me vacío. ¿Viste? Esos famosos test vocacionales deberían Sí, ser el vaciado, no el agregado. tal Y ahí cual. está la discusión. Si hay un vacío, entonces ahora, con los elementos adquiridos, con esa destilación que hice de esa Nigredo y Albedo, de eso que me tuve que separar, de que yo me di cuenta que era un individuo dentro de un grupo que yo pensé que éramos todos uno, cuando uno es bebé piensa que es uno con su mamá. Bueno, eso es una doctrina, obviamente, no estoy hablando desde una doctrina específica. Claro. Eh, entonces, a partir de ahí, el chico tiene que ver qué hace. Vuelve a tener que elegir. Yo he dicho una frase que está muy buena, que la hemos hablado mucho con el doctor Mate, le mando un abrazo grande al camarada, que decía, el dormido tiene el poder de elegir y el despierto tiene el poder de no elegir. No quiere decir que no elija, sino que tiene el poder de no tener que elegir. Porque cuando tenés Claro. que elegir, estás condicionado, estás impulsado por lo externo una vez más. Entonces ese proceso es muy difícil porque el mundo te va poniendo, bueno, dale, loco, porque si no sos un vago. El mundo te dice, dale porque tenés que producir. Claro. El ocio no va acá, loco, dale que tenés que producir, no te voy a dejar. Y hasta es mal visto, fíjate, para la cultura que un chico esté 1 año o 2 años buscando, viendo a sí mismo. ¿Y qué pasa si nos darían esos 2 o 3 años vaciándonos de tanto contenido que fuimos adquiriendo en la primaria, en la secundaria, para luego tener que elegir y quizás saber su mejor proceso, pero que eso esté orientado? No estoy Claro. diciendo que esto sea así nomás, pero no existe eso, no es fácil, no vivimos, depende también de la psicorregión donde vive, de la época en la que vive uno, del contexto sociocultural que uno tiene, ¿ves? Ahí Tal aparece el cual. siguiente inconsciente que es el cósmico, la época. En época de escasez tenés que ir a laburar, ¿no es? Que bueno, en épocas quizás de vacas flacas y vacas gordas, no es lo mismo, diría por ahí en la Biblia, eso de las vacas. Entonces, fíjate que vuelve a tener que elegir, pero también tiene que hacer el proceso de separarse también. No, esto no quiero y esto sí. Por eso el test vacacional es un proceso también nuevamente de volver al blanco y el negro, pero no hizo el vacío. Claro. El chico está condicionado ahora, ¿sí? Sin haberse vaciado. O sea, tiene que volver a elegir ya con lo que tiene adentro, no con el vacío para elegir luego de manera... A ver, no, que se entienda el vacío, no como sacar todo y volver a un tabula rasa, como diría Freud, como dijiste vos. Sí, No, sí, no, sí. no, sino con los elementos que coinciden con los propios elementos de uno, y sobre eso elegir, en ese vacío para poder seleccionar correctamente, y no Claro. condicionado porque fui a una escuela técnica, como me pasó a mí.
condicionado porque fui a una escuela técnica, entonces tenía que estudiar ingeniería eléctrica. Claro. ¿Viste? No Sí, tenía sí, que sí. estudiar otra cosa, tenía que estudiar eléctrica encima, no era que Claro, podía claro. ser, bueno, ¿viste? Eso Sí, sí, pasó sí. mucho, a mí me pasó, así que uno tiene la propia experiencia. Entonces, en ese proceso sigue habiendo una nueva ética, o después ponerle que se recibe el chico y sigue teniendo una ética individual. Ahí aparece la ética profesional. Nuevamente pasa a ser un rol fijo. Sí, ¿Cuál es la tal cual. ética que tiene que tener el médico, el psicólogo, el ingeniero, el arquitecto, el abogado? Otra vez, el mundo te pone una ética de lo general para que nunca encuentres la propia. Y entre eso uno se disputa, Alejo. Claro, tal cual. Cuando uno empieza a decir, pero para, ¿por qué? Al final, esta que me dicen que es una ética profesional sigue siendo un rol fijo, sigue siendo una moral colectiva. ¿En qué momento yo decido por mí mismo? Y esto pasa mucho, ¿no? Esto lo decíamos recién fuera del aire, ¿no? Bueno, es que si no tenés el papel no puedes hablar. Y que si lo tenés y no decís lo que queremos escuchar en la academia, devolvelo. Ahí sí se complica. Es así. Pero sí, además, bueno, está bueno, se me ocurre como un ejemplo de esto que estás mencionando, que, bueno, es el caso de Jung, como que ya que lo nombrabas antes, que fíjate que, por ejemplo, ¿no? En el caso de él, o sea, él, bueno, se recibió de médico, cuando ya empezó a formarse más en relación al psicoanálisis, bueno, él se asoció con Freud, que digamos, él estudiaba lo que hacía Freud, pero no coincidía en todo. Bueno, estuvieron así como muy amigos y trabajando juntos varios años. Jung fue el primer director de la Internacional Psicoanalítica, o sea, Freud lo quería tipo sucesor a Jung, y él primero como que, si bien no estaba de acuerdo en cosas bastante troncales, como que justamente como decías, ¿no? Medio en ese rol automático, como de la ética casi profesional, te diría, como que dijo, bueno, dale, se puso en ese rol, fue el primero de la historia inclusive, pero a los 2, 3 años, Jung dijo, no, esto no, o sea, no va más. Y si uno se pone a analizarlo en frío, uno diría, a ver, estás así, estás con Freud, o sea, mano a mano con Freud, y te dice, vos vas a ser mi sucesor y vas a ser el director de la Internacional Psicoanalítica. O sea, es como decir, estás en el Barça jugando con Messi. O sea, no hay mucha forma de dudarlo, ¿no? O sea, claramente estaba en las grandes ligas, o sea, sin punto intermedio prácticamente. Pero claro, el tipo de repente, estando en esa situación y todo, se dio cuenta de que no estaba de acuerdo en un montón de cosas, estaba incómodo, no quería saber nada con cómo se estaba estructurando la movida del psicoanálisis, no estaba de acuerdo en conceptos troncales y tampoco estaba de acuerdo como en las jerarquías que se ponían. O sea, en realidad no estaba de acuerdo casi en nada, te diría. Pero se vio como que fue impulsado así como por la corriente, ¿no? A quedar en ese lugar. Y claro, estuvo en ese rol unos 3, 4 años y renunció a eso y ahí tuvo un quiebre tremendo. Y claro, y este proceso que vos estás mencionando, de justamente, ¿no? De cuestionar y de ponerse a pensar en, bueno, a ver qué quiero hacer, qué sería una visión personal, ¿no? Como la ética personal, diferenciándose del oleaje, de la marea, del momento y de lo que venía todo llevándolo para cierto lado. Y claro, y a él le llevó varios años, o sea, fue en ese periodo donde él escribió lo que se conoce hoy en día como el libro rojo, que es como ese libro, viste, donde él iba plasmando todos sus pensamientos, todas sus dudas, todo en su contacto con el inconsciente, o sea, dejando surgir las imágenes del inconsciente, las imágenes de los sueños, y dándole como rienda suelta, así como casi como una especie de escritura automática, medio sin filtro, donde él iba poniendo justamente todo esto que venimos hablando, ¿no? Como en duda sus pensamientos, sus creencias, sus ideas más íntimas, ¿no? O sea, lo que no es que uno anda diciendo todo el día, sino como esa rumia como mental de decir, y a ver, pero ¿qué pienso de esto y qué pienso de tal cosa? Y le iban apareciendo personajes, dudas, bueno, de todo, ¿no? Y de todo ese proceso, fíjate qué curioso que él, o sea, si bien ese libro él no quería que se publicara, o sea, en vida no se publicó además hace re pocos años, 10 años por ahí, y así todo él siempre después, en todos los libros que siguió publicando, en las distintas teorías que fue formulando y explicando, él decía que ese proceso, el proceso del libro rojo,
fue la base de todo lo que hizo después el resto de su vida. O sea, qué curioso esto de que cuando el tipo se propuso realmente poner en duda, ¿no? O sea, poner en duda todo eso que le venía como preestablecido, dado casi automáticamente de seguir el oleaje de la ética que se había armado en ese momento, de bueno, el que era como el líder así de la movida era Freud y había que seguirlo, y encima sos el sucesor, o sea, todo estaba dado para que él siguiera por ahí El, hasta el el último día. elegido, fíjate vos. Claro, tal cual. Y él estaba ahí como, casi como se lo tenían, casi tipo niño prodigio, decir, bueno, este es el que va a seguir la movida. Y claro, y por romper con eso, a escucharse a él mismo y hacer el proceso que él lo denomina, ¿no? El proceso de individuación, o sea, el ser un individuo. Y claro, y todo lo que conlleva eso, o sea, todo lo que tuvo que poner en duda y que bueno, y que así todo le llevó años inclusive, o sea, no es que le llevó 5 minutos ni mucho menos, pero le sirvió como base para todo lo que hizo el resto de su vida. O sea que claramente ese momento del que estamos hablando, ¿no? Como ese momento bisagra, sea de cuando uno elige la profesión y empezás a poner en duda un montón de cosas, te puede llevar tal vez a decir, no, bueno, sigo por acá, de alguna forma negocio, y bueno, me la banco, sigo por este lado, o tal vez decís, capaz que tengo que hacer la mía, tengo que diferenciarme en un montón de cosas, en otras cosas tal vez no, pero para seguir ese camino mucho más personal, de repente implica cuestionar tal vez a pilares del ámbito en el que estás, estructuras, un montón de cosas, ¿no? Y tal vez de eso puede seguir fluyendo una información nueva que puede hacer que inclusive lo que uno esté haciendo uno se siente mucho más cómodo con ese camino, pues te sentís en armonía con lo que estás diciendo, no estás midiendo cada 5 segundos, a ver esto si le gusta a la mitad de la gente o si a la otra mitad no le gusta, ¿no? Como ese tipo de cosas. Y bueno, y también en las decisiones de ya más cotidianas, de decir, bueno, estoy haciendo lo que me gusta y eso ya te retroalimenta la gana de hacerlo inclusive, ¿no? Muy, muy bueno lo que dijiste, muy buen ejemplo. Hay quien dice que el libro rojo es la Biblia que escribe Jung, Claro, porque su familia era religiosa. Fíjate, da respuesta a muchas cosas. Yo creo que ese proceso fue el vacío de Jung. Él le llamó libro rojo, pero era la famosa citrintas, pero ya llegando a la Rubedo, porque después de que vos te vacías, estás capacitado a ponerte tu propia ropa. Ya empezás a hablar desde sí mismo. Ese es el último paso, la gran Rubedo. Entonces, incluso puede ser, y ahí está la cuestión, ¿no? En general, puede ser en ese momento en que uno sale, creo que es muy difícil que uno salga de secundaria, pero haga ese vacío, porque la dinámica social no lo permite. claro, Pero sí llega a una etapa en que lo hace, y ahí está, algunos lo hacen en ese momento en que se están por recibir, o que ya se recibieron y tienen que ir a trabajar, o que ya hace 5 años que trabajan de eso, y hacen y ahí está, todos lo logran. Bueno, eso es lo más difícil, el proceso de individuación no es sencillo, hay que vaciarse, claro, hay que poner básicamente, mirá, ¿cómo decirlo? Yo he tenido debates con ex compañeros de ingeniería y todo eso, que son unos genios, para mí eran tipos muy, muy capacitados, pero al final de la discusión era, yo estudié 10 años, yo estudié 12 años, 13, 14, para que vos me vengas a decir esto. Ahí está Cronos. Si el punto no es Cronos, si el punto es, ¿estamos debatiendo sobre la cosa o sobre lo que a vos te costó, el esfuerzo? Esa no tolerancia a tener que entregar lo sagrado para cada quien, creo que el proceso es ese. Hay que enfrentarse con los propios símbolos sagrados, con aquello que son tabúes para cada uno de nosotros. ¿Todos tienen la voluntad de hacerlo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. claro, Es decir, cada quien, y no eso puede ser un laburo, puede ser una mujer, puede ser tu mamá, tu papá, puede ser un abuelo, puede ser un, un hobby, puede ser un canal de YouTube. A ver si uno se está animando a ver, Nur para todos, digamos. Borra tu canal, a ver, y decir, yo, ¿sabes qué? Me cansé de todo esto. Pero que sea de voluntad, no por condición. Bueno, todo eso es importante. Todos tenemos la voluntad. Bueno, ahí se mete ese otro factor, ¿no? Ahí esa ética, llamada ética individual,
la ejecuta lo que nosotros decimos que es el espíritu, esa voluntad. Ahí empieza a emergerse, empieza a ver, diferenciarse ese yo real del yo falso, esa ética que te iban imponiendo, pero que en realidad era una moral colectiva. Es una ética disfrazada de moral. Perdón, una moral disfrazada de ética. ¿No? En realidad era una moral colectiva. No, no, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que es, esto es lo que. Lo cual no es que está bien o mal, porque para poder vivir en una sociedad, en una comunidad, tiene que haber unos códigos morales. El tema es si esos códigos, que son unos principios básicos, fueron impuestos o fueron comprendidos o simplemente fueron aceptados. O fueron luego, que en este caso, lo que hace este ejemplo que vos me decís de Jung, que vuelca todo eso sobre una obra, fíjate, y los pone ahí para mirarse y reflejarse. Y les sirve de punto de referencia, eso es lo que vos acabas de decir. Claro, Yo a partir de ahí es mi referente. Este libro es mi referente. Yo esto es todo lo que yo pude acumular en tantas preguntas, en tanto tenía acumulado, en tanto era, en tanto arquetipo familia, en tanto había nacido, en tanto me acuerdo de esta situación y está ahí. Pero eso no implica que yo dejo eso atrás y me lo olvido, no. Me sirve como referente para salir del laberinto. Ese es el claro, referente para salir del laberinto. Ese es el famoso vacío, las citrinitas. Y ese es el conócete a ti mismo. ¿Realmente yo soy este? Cuando uno llega a esa instancia, ¿soy este o esto es lo dado por el otro? Y uno lo pone enfrente y tiene que cuestionar hasta el símbolo sagrado. Sagrado es justamente porque no se cuestiona. Por eso está asociado al paradigma de la religión, ¿no? Porque claro, es lo que más arraiga en la creencia, lo que más está absolutamente cuestionado ahí. Por eso tiene que ver mucho con el alma, con la luna. Y la luna justamente es, mira, este ejemplo de esto es la primera conexión que hay entre la mamá, ¿no? La teta, ¿viste? Eso ahí, y si no hay figura paterna, no importa, puede ser la misma madre que se constela y hace de padre, o que haya un padre real, un abuelo, o un tío, o un hermano mayor, que irrumpa en eso genera una cohesión que después cuando se pierde, el chico ves que queda boyando. Esas son muchas cosas que suceden por lo cual nosotros vemos que desmembran y desestructuran esas dos energías, si se quiere. Falta la parte conciencial, está solo la parte energética. La parte masculina, solo está la parte femenina, o a veces al revés, ¿no? claro, Entonces, desde ese punto de vista, ese referente es el que nos sirve para luego ir al siguiente paso del opus magnum, que es la rubedo. ¿De qué me tengo que vestir? ¿Cuál es mi ropa ahora? Y quien se viste es quien soy yo. En ese momento de vacío uno se da cuenta quién es, porque entrega todo, aún pensando lo que uno cree que es, y ahí se da cuenta quién es. claro, Es esta cosa de me saco todo para saber quién soy, todo, hasta el último instante. Ese es el famoso sol negro que por ahí se dice, ¿no? Simbólicamente hablando. Bueno, la ciencia hoy llama agujero negro eso, ¿no? Toda esa energía que se chupa, pero claro, es ese abismo en el que uno se para y se encuentra. Es ese famoso conócete a ti mismo del oráculo de Delfos. Hombre, ¿no? Quien quiere que seas, conócete a ti mismo y conocerás el universo de los dioses. Para primero conocer el universo de los dioses, es decir, ir al mundo, primero tiene que conocerse uno. Para poder ir al mundo y ser uno mismo, si es que quiere ser uno mismo o quiere ser un rol fijo, y ahí está la discusión, que hay gente que no quiere, porque le da claro, miedo, porque no tiene tolerancia al vacío. Luego se viste de su propia ropa. Y no es que, por eso te decía esta frase del poder elegir, no es que después no elige, no, no, vive en el mundo, o sea, tiene que ponerse una ropa. claro. No es que me Sí, vacío sí, y quedo vacío, tal porque cual. eso se llama desintegración. Eso es la parte de la mano izquierda, ¿viste? A veces se constela eso a mano izquierda y se vuelve al nigredo, eso, ojo, no, no es nigredo, esto es vacío, no es nigredo. No es de que Claro, me tengo que separar todo el tiempo. Esto es vacío para después volver a vestirme con mi propia ropa. Y ahora sí conocer al mundo y el universo y los dioses. Enfrentar al mundo, pruébate a ti mismo en el mundo. Y ese proceso es el más difícil, ese es el proceso de individuación. Y ese creo yo que es el que más está facultado para construir comunidad. claro.
¿Por qué? Porque viste que ese pareciera todo lo contrario, pero desde la personalidad uno analizaría como que eso es individualista, pero es un proceso propio, pero cómo no, tenés que compartir. No, es que quien más es un individuo, quien más comprende esa última instancia y se pone su propia ropa, es quien mayor reconoce que hay otro que puede llegar a hacerlo. Claro, Entonces puede construir comunidad con un otro. Quien solo se constela de la personalidad en la cuestión Nigredo y Albedo, no puede reconocer porque no tiene tolerancia al vacío. Entonces no puede ver al otro, no lo puede ver, no es que no quiere. Estamos rebotando entre el Albedo y la Negredo, la Albedo y la Nigredo. ¿Viste? Me uno a un club, después no me gusta lo que dicen, me voy del club. ¿Viste? Me pongo en pareja, dura 6 meses, me voy porque, ¿ves? Nigredo y Albedo, Nigredo y Albedo. Y en algún momento decir, pero pará, ¿qué es lo que busco? ¿Quién soy para saber qué es lo que hay que hacer? Y claro, ahí empieza, recién ahí empieza la famosa ética individual, no antes. Antes es una ética impuesta dada por el otro, ¿sí? Eh, disfrazada de esa moral, disfrazada de ética. claro. Creo que ese es el punto. Sí, sí, sí. Y claro, y está buenísimo esto que mencionabas porque, bueno, justamente inclusive Jung ahí en el libro rojo, en un momento que se cuestiona acerca de alguna de estas cosas que estamos hablando, él habla de que cuanto más profundo va la persona en sí mismo, o sea, en ese proceso de ir hacia adentro, más conectado en realidad estás con el universo, o sea, con el afuera, lo cual es interesante porque uno diría, no, bueno, si me pongo a pensar en, no sé, dedicarle tiempo en mi día a día, en, no sé, en X momento, a ver qué me pasa, y entonces qué pensé y qué dudé, y tal, como eso que sería como lo que decías, ¿no? Bueno, como que de afuera tal vez alguien que no está acostumbrado a pensar en estas cosas diría, bueno, este está todo el día encerrado pensando no sé, en cualquiera, ahí dando vueltas en la cabeza y no le importa nada de lo que está alrededor. Y, no, y justamente Jung dice, no, cuanto más profundo vas en vos, más te estás conectando con todo. Y eso inclusive, bueno, el otro día lo escuchaba a Nassim Haramein, ¿viste? El físico que, bueno, habla de física cuántica, pero bueno, habla de distintas cosas, como que lo relaciona mucho con la espiritualidad y con el autoconocimiento. Y él hablaba justamente de que como que en cada uno de nosotros, él lo dice, bueno, como en términos de, en cada partícula, en cada átomo, ¿no? Como, Con su lenguaje lo dice, sí, sí. exactamente, lo dice con su lenguaje, como de que, bueno, que toda la información del universo está en cada partícula que tenemos, ¿no? Y en alguna forma, así curiosa, termina siendo muy similar a esto, ¿no? De que es que, claro, si en realidad en nosotros, cuando profundizamos y vamos hacia adentro, encontramos esos puntos que en realidad nos están sirviendo no solo para conocernos, como decía, ¿no? El conócete a ti mismo. Al final, el conocerse a uno mismo no necesariamente es algo únicamente individual, porque cuando uno profundiza justamente en decir, bueno, a ver, pero ¿qué creo? ¿Qué me parece que está bien? ¿Quién soy yo? O sea, ¿cómo es la mejor forma de interactuar con el otro? O sea, cuando uno va como a esas raíces y se mete de lleno, de alguna forma te estás predisponiendo a que los demás también pueden tener esas características, ¿no? Esas particularidades. Entonces, tal vez por el hecho de que vos le dedicaste un montón de tiempo a decir, bueno, a ver, ¿qué pienso acerca de esto? ¿Por qué no es así? ¿Y por qué no de tal otra forma? Y no necesariamente el resultado de eso es una persona, entre comillas, egoísta, sino que inclusive hay altas posibilidades de que sea exactamente lo contrario, porque decís, si vos te tomaste todo ese tiempo, sabés que el que tenés adelante es muy probable que también necesite tomarse ese tiempo, que tal vez ya se lo tomó, tal vez en algún otro caso no, pero que sabés que de enfrente tenés una persona que también necesita hacer o necesitó o necesita hacer ese mismo proceso y que entonces es respetable, por lo menos mientras haya un respeto mutuo, ¿no? Es respetable que el otro pueda tener una opinión distinta, que el otro tal vez está en otro momento de aprendizaje o de estudio o de evaluación de distintas cosas, ¿no? Donde todo medio que se enrosca y se convierte en complicado, es cuando de un lado hay una apertura y del otro lado no. Ahí se complica porque ya como que uno en vez de decir, bueno, voy a escuchar todo lo que tiene para decir el otro, si el otro en vez de escucharte te está atacando y altas posibilidades de que no tengas ganas de tener la apertura infinita de escuchar cada, no sé, ataque, digámoslo así, ¿no?
Pero si no es así y si hay de alguna forma por lo menos una base de posibilidad de entendimiento mutuo, da esa pauta de que, claro, en realidad si uno profundiza, se está conectando con la posibilidad de conectar en realidad con lo esencial en el que uno tiene adelante, ¿no? Y por eso es, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. En Claro, el sí mismo está en el universo y los dioses, con el exactamente. lenguaje que usted lo quiera aplicar. Entonces, fíjate vos que, en definitiva, cuando uno se quiere conocerse a sí mismo, lo que uno está buscando es el origen propio. Y ahí está el famoso origen, ¿no? Eh, ese, la genialidad o la génesis del oro, ¿no? Y ahí cuando uno se mete en el or era oro, pero también era luz, la or, depende si es en hebreo, ¿no? Entonces, fíjate vos cómo eso implica el Dios que cada quien es. Por eso habla de los dioses. Y uno, en definitiva, y ahí empieza a uno a establecer su propia cosmovisión. Si uno es un dios, pero que está regido entre 2 elementos, ¿no? Entre el cielo y el infierno, se diría por ahí. Entonces uno puede estar más allá y por encima de los dioses arquetípicos, porque uno es una combinación de todos ellos, una configuración. Bueno, eso la astrología lo explica fantástico. Claro. Sí, Uno sí, sí. tiene una configuración de todos ellos, es decir, uno está caracterizado por todos ellos, pero el dios arquetípico, es decir, Marte, es arquetípico. Marte siempre es Marte, Marte es siempre guerrero y siempre, pero usted puede a veces no serlo, entonces puede combinar eso. Y ahí está la prevalencia de elementos. También ese es el proceso de observar, el vacío es observar eso también y ver qué prevalencia de elemento y qué armadura se va a poner usted. Eso es lo que hace a la multiplicidad de este mundo. Y la cuestión de decir si usted es un fractal o si usted es un dios en el origen, hace a una diferencia entre la postura que va a tomar, a si usted va a aceptar lo dado por el otro únicamente, o si usted tiene algo que lo hace original. Otra vez, ¿ves? Origen. ¿Por qué entonces desde la adolescencia uno busca diferenciarse? Porque uno quiere, in- ahí está la famosa inconscientemente. Cuando uno es adolescente es desde el inconsciente, desde la personalidad, desde lo externo, de la máscara, tratar de diferenciarse porque quiere ser un original. Cuando uno logra orientar eso, es decir, lo ordena y lo establece, entonces empieza a buscar el origen y ahora se quiere diferenciar desde sí mismo. Decir ese es único, pero a la vez, eso que vos decías, hace que ahí empieza el famoso afín, ahí empieza el famoso camarada y la famosa amada. Ahí empieza a encontrarse uno con quien te comprende aunque no digas nada. Y eso no se explica si no existiera ese hilo dorado, fíjate vos, ese hilo de Ariadna. Eso que te conecta. El hilo rojo, ¿te acordás que se dice por ahí en China? Creo que era en China, Sí, en Oriente. Fíjate, no es casual esos colores, el hilo rojo. Todos esos conectores es lo que nos hace y con todos no conectás. Y por eso, por otro lado, con todos no es en el mismo tiempo. Es decir, los kairos son esos, son tiempos propios y no siempre es lo mismo. El tema es cuando uno quiere eternizar un kairos en cronos. Quiero volver a claro. vivir con... Y ahí empieza el conflicto, ¿no? Quiero volver a vivir eso que sucedió alguna vez con esta misma persona en el mismo lugar, pero es otra época. Y ahí está esa famosa frase, ¿no? De la felicidad no está dos veces en el mismo lugar. Usted búsquela, busque ese kairos, provóquelo. Sí, pero puede ser con la misma persona, pero no que si es lo mismo, entonces no es original. Si usted busca repetir el patrón, ahí donde se vuelve eso un rol fijo y deja de ser propio. Claro. Y en definitiva, ahí donde se encuentra eso como un Dios en el origen, reconociendo a otros, porque quien se percibe, y eso obviamente, dentro de las doctrinas monoteístas, eso es una blasfemia. Ahora, resulta que uno puede encontrar en esos, por ejemplo, en la Biblia, decir, loco, pero había un salmo que era el 82 y un pasaje, no sé si era Mateo, Marcos, que decía, vosotros sois dioses y todos hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis.
Entonces, bueno, ahí puede uno rescatar también esa cualidad de Dios en origen, porque estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu qué? Si los tres, de acuerdo a la doctrina, son una sola, pero a la vez son tres distintas. Y si hay una figura que es del individuo. Y esto que vos decís, esto del Padre y el Hijo, es lo que, para explicarlo un poquito, porque Jung viene de ahí, ese libro rojo da un poco de respuesta. El padre era Freud y él era el hijo, pero él después dice, no, pero yo soy un sí mismo, es el famoso espíritu. Ese es el cordón dorado, ese es el aura catena. En el cristianismo se llama Espíritu Santo. En otra doctrina se llamará aura catena, en otro cordón dorado. Pero es esa tercer figura que es del individuo. Fíjate, el mundo te pondrá como padre y como hijo. Vos sos el elegido, fíjate vos, el Mesías. Pero el individuo dice, pará, no, que estoy cumpliendo el rol dado por el otro. No está mal. Hay unas doctrinas que dicen, no, el tipo tiene que dar respuesta, por eso escribe el libro. Claro, Cumple el rol, lo hace un tiempo, pero después se diferencia. Como el Buda, que el Buda era el príncipe Siddhartha. Después abandona y se va con los ascetas. Pero después dice, para, ahora vuelvo al mundo. Y los ascetas dicen, ¡eh! Entonces hay que pasar por eso. Nadie está diciendo que tiene que evitarlo, porque es ese famoso que vos dijiste, profundizar, ¿sí? También te hace poder salir del otro lado. ¿Eh? Y salir del otro lado es que cuando vos te metiste, te llevaste la doctrina debajo del brazo, conocimiento, información y sabiduría debajo del brazo. No es que porque vos estuviste en tal o cual doctrina no aprendiste nada. No, no, vos traes enseñanza de ahí. Y ese es el famoso egresado. El que camina por un camino y egresa, ¿sí? Se sale de ese lugar provisto de sus propios elementos y lo que pudo retirar de ahí. Si es que pudo transitar conforme a sí mismo. Siempre es importante, y esto es casi que por default, aprender en un rol fijo, que es como cuando uno va a una disciplina. Cualquiera que haya hecho alguna disciplina, por ejemplo, de arte marcial, sabe que primero tiene que aprender la postura general, el primer golpe, el segundo, todo eso es general. Y claro, después uno va perfeccionándose y después uno, una vez que llega, se diferencia. ¿Ves? Eso es necesario. tal cual. Y creo que eso es muy importante en el proceso de individuación de cada uno. Ahora sí, déjame decirte, Alejo, así te doy paso, que es el gran conflicto de esta época, ¿no? El ver las cosas como son o como quisiera que sean. Ver las cosas como quisiera que sean es la nigredo y la albedo. ¿Por qué? Porque como quisiera que sean te posiciona en el pasado, la nigredo, la obra al negro, o en el futuro, la albedo, la obra al blanco. ¿A qué me tengo que unir? ¿A qué me tengo que separar? El pasado. ¿A qué me tengo que unir? El futuro. Pero eso, ¿qué pasa? Eso está en el pasado y en el futuro y no te permite observar lo que es para dar respuesta en el momento. Esa es la famosa rubedo, para ver las cosas como son y dar respuesta en el presente, sin olvidar el proceso del nigredo y el albedo, ¿ves? Entonces, ver las cosas como son implica poder dar respuesta correcta y concreta a lo que le acontece. Y esto lo vemos mucho porque, ¿a qué iba yo con esto? Es que a veces a nosotros se nos olvida que queremos ver las cosas como quisiera que sean. Y no sé si todos quieren ser individuos. Entonces uno quiere que todos se despierten y que todos, todo, ¿viste? Porque te agarra esa, Claro, ¿viste? claro, claro, sí, Entonces sí. ahí empieza el, ojo, para que él no quiere, no quiere. Y es su voluntad. Por lo tanto, toma las cosas como son y ve qué hacer. Porque si no estás en la proyección del futuro, en la entelequia o en el pasado. Por eso la gente dice, no, vamos a un progreso. O te dice, los tiempos pasados fueron mejores. Pero hay un pasaje, viste que yo vengo del cristianismo, he estudiado mucho esa doctrina, que decía, nunca digas que las cosas pasadas fueron mejores, porque nunca vas a decir eso con sabiduría. Claro. Sí, sí, sí. Tremendo, sí, sí, tal cual, porque creo que ese punto que mencionás, ¿no?
esa diferencia que de alguna forma no necesariamente todos quieren hacerlo, o tal vez no todos en todo momento, ¿no? Porque también hay un punto en el que creo que justamente esto que mencionabas, ¿no? Llamémosla presión o expectativa que hay desde la sociedad en general, ¿no? Eh, que después se particulariza en las caras de, no sé, familiares, amigos, profesores, de expectativas de, no, bueno, le va a ir bien si hace tal cosa, si va por este lado, ahí seguro que va a tener éxito, ¿no? Como que hay unas expectativas que van formándose y que claro, de repente en ese proceso, en el hecho de decir, a ver, profundizo en quién soy, qué quiero hacer, quién quiero ser, también te involucra de repente diferenciarte de un montón de personas que tal vez en algún momento eran hasta tus referentes, tus ídolos, ¿no? Como decíamos antes, lo de Jung y Freud, bueno, puede ser hasta lo mismo a nivel familiar, a nivel de gente cercana, ¿no? Decir, bueno, tal vez tal persona me viene aportando un montón de cosas y claro, y de repente ves que para hacer ese saltito, ¿no? Ese cambio, ese momento de diferenciación, necesitas, tal vez no es una cosa que uno lo quiera hacer, decir, no, bueno, quiero ponerme en contra de tal persona, no, tal vez simplemente que medio que no te queda otra, es como que haces ese saltito y no necesariamente el que está adelante va a tener ganas de entender o de comprender ese cambio que uno hace, ¿no? Porque tal vez hacer ese cambio involucra poner en duda un montón de cosas que uno puede estar de acuerdo o no, cada uno tendrá su punto de vista, pero muchas veces esos momentos, esos cambios, esos saltos de una situación donde uno se ve medio identificado a la masa, ¿no? Como decir, a una cierta homogeneización de distintas, de un mismo punto de vista, y de repente diferenciarte de eso lleva a que, claro, te pusiste en duda capaz incluso cuestiones que, me acuerdo esto lo hablaba el otro día con Guillermo Buda, ahí le mandamos un abrazo, que a veces poner en duda alguna de esas cuestiones este, te pone en duda en realidad lo que considerás que es inclusive como tu misma personalidad o quién sos, ¿no? O sea, muchas veces poner en duda esas cuestiones es poner en duda la identidad directamente. Es como que ya no es solamente una idea, es tu identidad, es como decías antes, ¿no? De repente no sé, uno se recibe de abogado. Ya es soy abogado, no es practico tal disciplina, ¿no? Entonces, si de repente sos eso, claro, en cuanto lo pones en duda, es como se te viene abajo la estantería entera de todos los años de estudio, de carrera, de la disciplina, de lo que hay que hacer y todo, tal. Entonces ya no es solamente que pusiste en duda alguna idea, algún concepto, ¿no? Es como que ya pones en duda a la persona directamente. Entonces, cuando se ve eso desde afuera, ¿no? O sea, ves a alguien, no sé, que plantea una idea distinta o algo, de alguna forma requiere confrontar esas ideas que ya no son solo ideas, sino que ya son la personalidad, la identidad. Y mucha gente no tiene, o sea, yo creo que muchas veces pasan, a todos nos debe pasar igualmente, yo creo que no es que es algo que, bueno, uno ya está, en un momento ya se recibió de Bueno, cuestionador, no, ¿no? pero mira, esto que dijiste, perdón que te interrumpa, ves un No, dale, dale. paréntesis. No, no, porque esto que decís es, nosotros estamos hablando acá y somos parte, ¿eh? Como decía Gustavo Adrián Cerati, no hace falta tu cinismo, yo soy parte. Estamos Claro, charlando justamente porque nos acontece. Porque viste que uno a veces pareciera que hablara desde un lugar que no sé qué, no, no, lo estamos charlando incluso para aprender de tal nosotros cual. mismos. Tal cual, tal cual. Sí, sí, es que es así, porque de repente, claro, uno cuando lo plantea es como que pareciera como que me estás diciendo la conclusión universal del tema, ¿viste? La cátedra final de la tesis, y en realidad terminaste de decirlo y a los 5 minutos ya se te va a ocurrir una nueva idea para cuestionarlo. Pero claro, pasa esto, que es que de repente el hecho de poner en duda todo eso hace que para quien lo está escuchando tal vez por primera vez o quien está escuchando una idea nueva, diferente, te requiere como una especie de acto de humildad, para llamarlo de alguna forma, de decir, bueno, tal vez yo lo que pienso de este tema estoy equivocado. Entonces, el simple hecho de abrir esa posibilidad de decir, bueno, tal vez esto que vengo pensando no es tan así, tal vez esto que vengo creyendo, practicando, haciendo no es tan así, solamente ese acto de poner en duda te da una apertura diferente a la información que uno está escuchando, ¿no? Y creo que muchas veces pasa con estas cosas que, bueno, de lo que venimos hablando,
es que muchas veces hay como un choque, ¿no? En la psicología se dice, ¿no? La disonancia cognitiva, o sea, el choque ese interno de que uno ya viene preseteado, preformado con un montón de ideas, conceptos y cuestiones, y simplemente ver algo radicalmente diferente de eso adelante, es como que sí, no, esto no puede ser, directamente, ¿no? Esto no puede ser. Y si lo tenés que poner en duda, y por lo menos tenés que bajar los humos, ¿no? Como bajar un par de revoluciones y decir, bueno, para escuchar esto, para pensar esto, para reflexionarlo, tal vez como ejercicio, aunque sea, ¿no? Eso muchas veces lo digo con mis pacientes. Bueno, a veces está bueno hacer el ejercicio, ¿no? O sea, bueno, ponele que no lo querés poner en duda nada de todo. Bueno, pero hacer el ejercicio, ¿no? Decir, bueno, a ver qué pasa. Supongamos que no es así, ¿no? O sea, supongamos que no es de tal forma, supongamos que esa ética que uno le dice, no, bueno, ahora tenés que hacer tal cosa, tal otra, supongamos que no es así. Un segundito, en el ejercicio así, de reflexión. Bueno, ¿y qué pasa si es distinto? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería ese mundo en el que uno no hace eso que le dijeron que tenía que hacer durante X cantidad de tiempo? ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo serían las características de ese lugar, de esa situación, de esa profesión, de esa rutina? Esas relaciones, ¿no? ¿Qué características tendría? Y por lo menos ese ejercicio, dentro del campo de las ideas, digámoslo así, por lo menos eso ya te abre una mínima endija, ¿no? Una hendidura, una raja de decir, bueno, a ver, tal vez por ahí puede entrar algo nuevo y hacer justamente ese proceso de ver si de todo eso que uno es surge algo nuevo, algo distinto, ¿no? Muy bueno. Muy bueno, sí, porque es lo más difícil. Vos sabés que varias cosas. A mí me gusta conceptualizarlo como le decimos en Cuadrantes. Cuadrantes es un canal de YouTube, para el que no lo sabe, que compartimos con Rafael Currao, el sociólogo, Rodrigo González, el diseñador, y el doctor Mate, médico clínico, Gastón Nuclé. Bueno, y quién les habla. Me gusta diferenciar entre el mí y el yo. El mí como básicamente el ego falso, para que se entienda rápidamente, y el yo como el ego verdadero o el yo real. El tema es que, claro, pues bueno, no, pero si el ego es el verdadero, entonces el otro no sirve. Claro, Y así, inmediatamente uno piensa así. Yo digo, no, no, el asunto es lo siguiente. Primero, diferenciarlo implica conocerse a sí mismo. ¿Qué es lo de mí? Y el mí vendría a ser lo que se referencia a sí mismo, esto de mis ojos, mi piel, mis zapatos, mi mujer, fíjense ese mí, ¿no? Todo ese mí que tiene que ver con la cuestión de la personalidad, mi profesión. Y después está el yo, el autorreferente, que es el que imprime. Yo creo que identificar uno de otro implicaría después, bueno, ¿quién está tomando las riendas de esto que se llama cuerpo humano, ser humano, de este sujeto que está acá? claro. ¿El mí o el yo toma las riendas? Entonces uno diría que el yo es la voluntad del sujeto y el mí vendría a ser lo que plasma ese sujeto. ¿Qué pasa cuando el mí subordina al yo? Cuando el mí subordina al yo implica que el mí es soberbio y el yo es humilde. Eso pasa, lo que pasa es cuando, entonces, ¿qué empieza a pasar? Que el sujeto se identifica con sus ideas y con todo lo externo. Por eso cuando le tocas el símbolo sagrado, que es externo, porque si, a ver, que está adentro, por supuesto, en una cuestión de memoria arquetípica, si yo le toco una profesión y la persona se identifica con su profesión, ¿ves? Es decir, que el quien es se identifica con lo que está afuera, con lo que hizo afuera, ¿ves? Entonces, claro, si yo le toco eso, la persona que se identifica con sus ideas, con su profesión o lo que sea, inmediatamente va a reaccionar porque va a entender que ese yo real, quien es él, en realidad en esa profundidad, es eso que me están desmoronando, entonces no existo. Fíjate vos lo que pasa, ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿cómo? Y ahí es donde dice, no, no, espere, no se identifique, no es que usted no tenga profesión, no tenga rostro, no tenga pareja, no, no. Usted no es eso, siempre concibiendo la idea de que usted parte por default siendo alguien. Que ahí está la discusión, ¿no? La discusión freudiana o no. Claro, La tabula rasa implica que uno es, en definitiva, lo condicionado por lo externo, nunca da lugar a un sí mismo, no da lugar.
porque eso que él se va logrando, siempre es una combinación, una suma, una ecuación matemática de todo lo que sucedió en alrededor durante esa etapa. Tal Pero cual. quien arranca por default diciendo, soy dioses, pero todos hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis, por ejemplo, arranca diciendo usted era alguien y que después va transitando todo eso y que se va olvidando. Por algo uno sale del líquido amniótico. Se olvida, pero alguien era. ¿Ah? Bueno, las palabras ahí empiezan a discusiones, ¿no? Esa implantación de cosmovisión. Entonces, volviendo al punto del mí, el yo, sí, nosotros decimos que el yo subordine al mí, no que el mí subordine al yo. Entonces, que quien es usted subordine al yo falso, el yo verdadero lo subordine. Que usted no se identifique con su vida, sino que usted sepa quién es y que usted dome esa famosa serpiente, como dice lo simbólico, y dome la profesión y lo que la profesión lo dome usted. Que usted dome la relación con este objeto y con este sujeto y no que la relación lo sujete a usted. Y en ese sentido no quiere decir que lo domás en términos de que, vos no te importa nada, no es una psicopatía esto. No, estamos hablando de domar en el sentido de estar más allá, de no dejarse llevar puesto por esos elementos. ¿Qué es lo que pasa? Porque cuando alguien me presenta algo, como el abogado que dice, no, ¿sabés qué? Tu ley positiva, etcétera, etcétera. Al final, mira esto, viene de esta ley marítima, qué sé yo, que yo, todo esto es ficción. Tipo, si se identificaba con eso, porque él era abogado, es decir, el mí estaba subordinando al yo, la máscara estaba el personaje estaba subordinando al personaje verdadero, si eso se cae como una estructura firme, no hay nada de eso. El del individuo no queda nada. Y no es así. Porque usted no era eso, porque usted era un bebé y no era abogado. Claro. ¿Se entiende? Usted entonces no es eso, usted es otra cosa. Entonces ahí empieza la otra discusión. Para nosotros es la humildad para el mí. Por eso es la cuestión de que se debe subordinar, humillarse el mí al yo real, pero primero tiene que saber diferenciarlo. Primero diferenciarlo para poder integrarlo y orientarlo. El problema está en que esa cuestión de subordinación es un dolor para quien no comprende la jerarquía del mundo. Usted primero tiene que saber que existe jerarquía. Bueno, ahí está a ver las cosas como son. No, Claro. pero somos iguales y no sé. Bueno, ahí está la discusión. Bueno, vaya al reino animal, salga usted de su reino de especie y conciba el reino animal, si tanto le gusta la naturaleza, y vea si existe o no la jerarquía. Claro. Y pregúntele, si no, mira al cielo si a usted no le gusta el reino animal, porque no sé qué, y pregunte si existe una jerarquía de quién sale primero y quién no sale a la mañana. ¿Sale primero el sol? ¿Quién sale después? ¿Por qué hace cada uno su propio ritmo? Porque hay una jerarquía y la jerarquía no significa que está por encima, significa que es el lugar de cada quien. Entonces, en una orientación para nosotros concreta, el lugar del yo real debería estar subordinando al mí. ¿Para qué? Para que usted vaya transitando y vaya armando, una vez que se conoce a sí mismo, esa máscara y que esa máscara cada día se parezca más a su rostro, que el mí se parezca cada vez más al yo. Y eso implicaría una sola cosa, Alejo, que usted no puede elegir quién es. Es lo más difícil. Claro. No, porque yo quiero ser, no, si usted se busca conocerse a sí mismo, usted no puede elegir quién es, usted tiene que conocerse, no elegir. Porque quien dice elegir destila una doctrina freudiana. Cree que puede elegir quién es. Y ahí empieza la Claro. discusión. ¿Se entiende o no? Sí, se Eso es lo entiende más perfecto. difícil de comprender, ¿eh? Es Tal cual. doloroso incluso para el alma. ¿Cómo que yo no puedo elegir quién soy? No, porque si usted ya es una piedra justamente que se empieza a tallar a sí mismo, usted ya es, lo que tiene que hacer es descubrirla, pero usted ya es. Y ese es el famoso, vuelvo a la obra alquímica, la piedra debe destilar, ¿sí?, en un cristal y el cristal en diamante. ¿Quién es usted? Es ese famoso diamante. Ese diamante en bruto, justamente por eso se llama así, que se va, ¿ves? Esa es la destilación en definitiva. Y eso es lo más llamativo y más complejo incluso dentro de los movimientos disidentes, ¿eh? ¿Sabe qué? Tengo que decirlo. Después de un OGC, usted no puede elegir quién es. Si usted se tiene que conocer a sí mismo, no puede elegir quién es.
Usted tiene que saber quién es, no elegir quién es. Tal cual. Sí, está buenísimo eso que decís, Dani. Sí, y además, eso que decías de la visión freudiana es que es tal cual porque si bien no es, o sea, si bien la raíz del conflicto entre Freud y Jung no arrancó exactamente por ahí, eso se ve plasmado tal cual como decís, porque Estamos, justamente perdón, Alejo, estamos hablando en un reduccionismo, ¿no? Porque vendrá sí, alguien que sí, dirá, sí. no, pero Freud no dijo eso. Bueno, es un reduccionismo para entender Se una entiende charla, ¿no? perfecto, tal cual. Sí, sí. Claro, exacto, porque justamente una de las cuestiones de las que habla Freud cuando habla del yo y habla de justamente todas estas cuestiones más como de lo que sería, bueno, la raíz de los problemas, no sé, de una persona, ¿no? Y claro, generalmente él lo remite a, bueno, se ve que hay algunas cuestiones, ¿no? Llamémoslo traumas, experiencias traumáticas o situaciones de la infancia, de cuando uno estaba creciendo, situaciones que sucedieron que marcaron de alguna forma extrema al psiquismo, entonces uno siempre es como que pareciera como que eternamente expresa de ese problema que alguna vez sucedió y que en realidad Nunca puede nunca se escapar. resuelve. O sea, no es que tiene una solución eso, sino que te dicen, no, bueno, vos tenés que aprender a convivir con que tuviste ese problema. En todo caso, gracias a reconocerlo, suponete que eso te generaba ciertas, no sé, molestias, para resumirlo, ¿no? Psíquicas o inclusive cuestiones físicas, ¿no? Lo que sea. Bueno, por reconocerlo, puede bajar un poco la intensidad de eso, pero bueno, tenés que convivir con eso. Muy distinto que decir, claro, en realidad tal vez es que esencialmente uno ya es algo que lo vamos tapando con 50 mil millones de capas de cualquier cosa y que claro, que en realidad si te pones a cavar ahí, ¿no? A profundizar, a navegar hacia adentro, vas viendo que esencialmente hay algo, o sea, hay algo que seguramente si uno por lo menos se lleva al punto de cuestionarlo, seguramente puedas ver que eso que está ahí en ese fondo, en ese lugar así, llamémoslo infinito, es uno mismo. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo haces para llegar a ese punto? Bueno, lo que es interesante, algo que me gusta mucho de Jung, en ese sentido es de las cosas que más me gustan de Jung, cuando habla del proceso de individuación, es, bueno, justamente, ¿no? Que hay algunas cuestiones que creo que tienen que ver con esto que hablábamos antes de cuando llegan esos momentos bisagra en la vida donde uno se pone a cuestionar, ¿no? Cuestionar de a ver si es que estoy de acuerdo con esto que me están diciendo, si me siento que estoy alineado con esto, o si siento que tengo que hacer algo diferente. Que Jung ahí invita muchísimo a decir, no, a ver, tenés que fijarte qué es lo que te está surgiendo de adentro tuyo, ¿no? Él lo pone más también en términos del inconsciente, ¿no? De lo que te surge en los sueños, qué imágenes te vienen, qué es lo que te moviliza, y la parte central, tal como lo mencionabas antes, la parte de la sombra, ¿no? Que es, bueno, a ver, fíjate, cuando estás hablando con alguien o estás en tu día a día, de repente pasa algo que te enquilomba mal la cabeza, las ideas, las emociones, todo. Bueno, no es que te dice, rajá de ahí, no, te dice, a ver, ¿por qué te está pasando en eso con ese lugar, con esas personas, con la situación? Bueno, ahí está la sombra. Porque no necesariamente tiene que ver con lo que el otro te está diciendo, sino que uno proyecta en el otro, ¿no? O sea, proyectamos en el otro, que claro, ves en el otro, no sé, tal cosa que no te gustó. Bueno, pero ¿por qué te llega a producir esa molestia? ¿No? Que es un poco tiene que ver con esto que hablábamos antes de cuando uno escucha a alguien diciendo algo radicalmente diferente a lo que uno está acostumbrado y te salta la térmica, ¿no? Y decís, claro, pero esa saltada de térmica tal vez te está hablando más de las cosas que tenés que cuestionar en vos, más que de la idea que te está diciendo el otro. Entonces, en ese proceso, en esa ida y vuelta, en decir, bueno, a ver, en qué situaciones, qué momentos me siento tan movilizado o me siento interrogado de alguna forma o me molesta al extremo tal cosa que viene de afuera, y eso combinado justamente, ¿no? Con las imágenes que vengan del inconsciente, el mismo pueden ser sueños recurrentes, pueden ser, él mismo lo plantea en términos de visiones, cosas que uno puede sentir, escuchar, percibir, que de alguna forma irrumpen en la vida cotidiana, y que ese proceso de indagar ahí y decir, bueno, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Y por qué? ¿Y qué representa? Y ahí se combina con lo que hablábamos antes, ¿no? De los arquetipos, ¿no? O sea, los símbolos. ¿Qué representan esos símbolos? ¿Qué simboliza esa situación? ¿Qué mito viene a representar ese evento que me está sucediendo? Bueno, ir indagando en todo eso
te lleva a ese punto como interno de decir, ah, el proceso de descubrir ese quién soy, claro, te conecta con cuestiones que ya son inclusive atemporales, ¿no? Porque ya esa es la parte que se combina con lo colectivo. Es decir, claro, ya no es solamente quién soy a nivel de la personalidad de lo cotidiano, sino que, claro, cuando uno se pone a ver quién es, ves que ahí se combina con puntos en común tal vez ancestrales, ¿no? Como decir, cierta conexión con lo sagrado, lo sublime, el mismo también Jung habla mucho de eso, de la experiencia de lo luminoso, o sea, la experiencia de la luz o la convergencia de la luz en lo interno, como la experiencia de lo divino, ¿no? Él inclusive habla de las experiencias religiosas, ¿no? Lo menciona más en esos términos también. Pero que claro, tiene que ver con eso de que, claro, en vos está la esencia de todo eso, en cada uno de nosotros está eso, pero necesita un proceso, ¿no? Puede ser que tal vez irrumpa, hay casos en la historia, ¿no? De, bueno, tal que tuvo una visión de algo, no sé, de una deidad o de Dios mismo o de X cuestión y que eso le cambió la vida de repente, ¿no? Y bueno, tal vez te hace reflexionar un montón de cosas. En algunos casos no es por una experiencia puntual que te explotó la cabeza, sino que tal vez es, a ver, voy profundizando, voy para adentro y vas encontrándote con todo esto, ¿no? Pero ese proceso de individuación tiene que ver justamente con esto que mencionabas de, claro, ir hacia adentro y ir cuestionando, ir reflexionando y que cada disciplina yo creo que de alguna forma da herramientas para encarar eso de formas distintas, ¿no? No hay una única forma. Pero ya que estamos, te pregunto, Dani, así como tal vez como reflexión, como para ir concluyendo, porque creo que podríamos seguir, no sé, 5 horas más, Sí. más o menos, pero se me ocurre que estaría bueno tal vez como, no sé, idea para sugerir o para compartir con quienes estén escuchándonos. ¿Qué pensás que podría ser alguna vía, vías o situaciones como para justamente como cultivar de alguna forma esta forma de encarar las cosas como este proceso de individuación, ¿no? Como decir, bueno, a ver, ¿qué podríamos, no sé, sugerir o recomendar para decir, bueno, el proceso de ser un individuo, ¿no? O sea, de ir hacia adentro. ¿Por dónde uno lo podría llegar a encarar? ¿Qué cuestiones cuestionar? ¿Qué cosas indagar? ¿No? No sé, ¿vos cómo lo ves este proceso? ¿Es algo que uno le puede ofrecer a otro herramientas para cuestionarlo? ¿Cómo lo ves? Buena pregunta. Mirá, déjame hacer primero un paréntesis extenso y ahí te Dale. contesto lo último porque hay que hacer la trayectoria. En esta especie de batalla, ¿no? Jung Freud, me gusta mucho Sí, preguntarse, fíjate que vos hiciste esa especie de síntesis o resumen de Freud de alguien que hasta los 6 7 años tiene un trauma y por lo tanto eso lo va a tener que trabajar del resto de su vida, pero nunca lo va a sacar, ¿no? ¿A qué se parece eso? Eso se parece al pecado original, señores. Hay que decirlo porque Freud traía de sus padres esa doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina judeo-cristiana. No es casual que diga 6 7 años, en 6 días fue creado el hombre. No es casual que diga, vos tuviste un pecado original y entonces el pecado ese te lo vas a tener que llevar y quizás el Salvador algún día, si es que lo hay. Y encima es un enojo incluso de esa doctrina. Él expresa esa doctrina. Fíjate vos, aunque alguien diría, bueno, no, pero Freud es para los ateos. Pero fíjate vos cómo se parece la doctrina, ¿no? Es tal decir, cual. estamos en una cárcel, producto de que alguien, y que en este caso el cosmos es Dios, no importa el nombre, que imprime una idea y que uno sufre determinadas cuestiones, es decir, el famoso pecado original, y lo tiene que atravesar toda su vida para luego liberarse si es que lo puede hacer alguna vez. Y si no, puede pintar un poquito más o menos los barrotes de la cárcel y más o menos ir acomodando, ¿no? Claro. Entonces, fíjate que eso de los 6 años, eso de usted es la nada misma, usted y además que ir a detectar un trauma quiere decir que usted nace bien, ¿ves? Claro. Nace Tal bien como cual. el huerto del Edén. Usted nace bien, fue creado bien, pero después pecó, después se traumó. Entonces ella va a tener que arrastrar toda su vida. Y encima lo forma en 6 días. Bueno, hay que estudiar esos elementos de lo micro a lo macrocosmos. Entonces esa cosmovisión es una manera de abordarla. ¿Y sabe qué? Es la manera judeocristiana para el que es ateo. Tengo que decirlo, déjame decirlo a mí,
No es la opinión de Alejo, esa es la opinión del quien está hablando, digo para los pacientes de Alejo. Esa es la realidad desde mi punto de vista, es decir, mi análisis sobre eso, lo cual es una manera de abordarlo, porque el cristiano hace lo mismo, dice, bueno, no, ¿y dónde está? Y el pecado original, y si ya está, y está perfecto, eso es lo mismo que el trauma, desde lo general, desde la humanidad, pero desde la personalidad en este caso, desde lo particular. Hay un trauma ahí, incluso si no lo encontrás, tenés que buscarlo. Viste que yo, pero no me acuerdo que me pasó eso. No, no, pero tenés que encontrarlo. Claro, Y ahí vamos a la otra visión de Jung, que dice, no, no, ya hay algo, el individuo trae algo, no es que se va. Perdón, y Freud diciendo eso está negando la divinidad. Por eso es ateo materialista. Porque está negando que adentro del individuo hay algo que lo hace único, original y que lo hace parte de una divinidad. Porque lo hace que es solo constructo cultural lo que le sucede. Todo producto de la cultura. tal cual. Vamos a Jung y dice, no, ya trae algo el individuo. Lo que pasa es que, claro, como no se conoce, porque encima entra por el líquido amniótico y qué sé yo, y se olvida y de dónde viene, reconoce una divinidad, reconoce a los dioses, reconoce que el individuo está formado por una combinación de dioses, quizás, pero que no se conoce a sí mismo, y que incluso a medida que va agregando cultura, no deja de descreer la cultura, sino que la agrega, y que va transitando, pero que dice que si uno va puliendo eso, entonces va pudiendo resolver eso que le ha pasado, no que no existió ese trauma o ese pecado, sino que lo puede resolver, que lo puede, básicamente, que se puede liberar de eso, que básicamente haciendo consciente lo inconsciente y bueno, todo eso integrando y qué sé yo, bien, entonces, pero ¿qué pasa? Reconoce la divinidad, porque dice ahí antes no es que era una cosa vacía y alguien va escribiendo arriba, sino que había algo, pero que estaba lleno como una piedra donde uno tiene que descubrir. Y a medida que va pasando el trayecto de su vida, yo creo que los conflictos y las enfermedades, y esta es la respuesta de la pregunta que vos me hiciste recién, Alejo, se van sucediendo cuando la personalidad cuanto la personalidad más se desvía del sí mismo, del espíritu, menos individuo hay porque está dividido, más enfermedad existe. Entonces, enfermedad, es decir, cuando el logos no acompaña el bios, y el logos es, en el principio era el verbo, el logos es la divinidad. Cuando el bios, cuando la vida, cuando el camino que usted recorre no se ajusta a quién es usted, hay una disociación y usted deja de ser un individuo porque está dividido, porque su personalidad mira para un lado y su voluntad va para el otro. Entonces empieza a disociarse. Es ese famoso, bueno, vos sabés como psicólogo, ¿no? La disociación que a veces obviamente se busca analizar en la mente, nada más porque hay una Claro, negación del alma y del espíritu, pero hay una disociación de los cuadrantes. Cuando los cuadrantes no están orientados, claro. cuando el alma, por ejemplo, que es básicamente el que se cuece entre lo divino y lo material, entre lo sutil y lo denso, que sería el alma, es el conector, por eso es el famoso éter, por eso es el inconsciente colectivo, por eso es la cuestión anímica, el ánima mundi, y después tiene que usted lograr y destilar su propia ánima, y ánimos, diría Jung, pero bueno, su propia alma. Y de ahí Cuando la el alma, psicología, perdón que te interrumpo, y de ahí la psicología, ¿no? O sea, el estudio del alma se supone que es, ¿no? entonces acá lo que se dirime es hacia dónde gira su rostro, el rostro su alma. Hacia la personalidad, construyendo una máscara que no observa al verdadero rostro que es en sí mismo el espíritu, la divinidad que está por default, o gira su rostro hacia el espíritu, hacia la divinidad, y empieza eso de luego en un proceso posterior a imprimir en su personalidad. Es este proceso. Yo creo que va por ahí. Entonces, ante la pregunta tuya es, los mecanismos son más allá de las disciplinas y las mancias, es mirando su propia vida. Entonces, si usted vive enfermo, si usted vive básicamente condicionado, reaccionario, no por ejercicio de voluntad, sino en el sentido de que todo lo que le viene de afuera le resulta un proceso. Si usted no puede fluir, es que está disasociada a sus cuadrantes. Eso es lo que tiene que preguntarse. Pero para eso es necesario ir al psicólogo
ir y estudiar con aquel, y aprender aquello, aprender lo otro, para ir tratando de retirar lo que no es. Porque ese es el problema. Cuando existe la enfermedad, cuando existe el conflicto, cuando el individuo está desajustado, está dividido, cuando la personalidad y el rostro no son uno. Y ahí empieza la discusión. Un uno, no todos uno. Cada quien un uno en sí mismo. El número uno, la unidad, como dirían los pitagóricos. Entonces ahí está, me parece, la respuesta a tu pregunta, Alejo. La vida misma te da la respuesta. Cuando usted quiere ir hacia un lado y la respuesta no se la da, o empiezan los conflictos, o empiezan las trabas. Pero no quiere decir eso que si no hay trabas, entonces usted va bien. No, Claro. porque ahí aparece el otro tema. En el mundo existe la famosa resistencia. Y eso se explica desde una lámpara. Cuando pasa la corriente, excita a la lámpara y prende la luz. Entonces la resistencia es ante lo externo, a la inercia de lo que el otro te impone. El otro es lo colectivo. Entonces usted, cuanto mayor se para y se pone firme en sí mismo, más resistencia ejecuta, más se enciende su propia lámpara. Entonces yo creo que va por ahí. Volver a Muy ajustarse bueno. implica reconocerse, alinearse otra vez. Muy bueno, Dani, muy bueno. Y está buenísimo como invitación, tal cual, ¿no? A que cada uno tenemos esa posibilidad que va más allá de las herramientas que cada uno elija, ¿no? Porque también el hecho de alguna forma prestarse atención a uno mismo en profundizar, en ver su propia vida, hace inclusive conectarse con las herramientas más acordes a cada uno, ¿no? Porque tal vez alguien habla en términos de, no sé, como hoy hablamos en términos de algunas cosas de, poner, de psicología. Bueno, tal vez para otro sea como decíamos antes, no sé, Nassim Haramein, tal vez para otros en términos de física, tal vez para otros en términos de astrología, puede ser en términos de alquimia, como decías antes, o en los términos que sea, ¿no? Cada uno puede ir encontrando en esas disciplinas herramientas distintas, pero casi siempre esa vía o esa decisión de encarar por esos distintos lugares viene justamente de conectarse con mirar a la propia vida y a las propias actitudes, los propios pensamientos, así que me parece buenísimo como mensaje ahí para que cada El, uno el siga mensaje, indagando, Alejo, ¿no? es, yo recuerdo una charla con Lole muy buena que dijo, cuando yo iba, dice, a la iglesia, Lole iba a la iglesia, decía, yo en un momento empecé a dudar de este Dios que estaba ahí que me presentaban. Claro, Y decía, ¿sabe qué pasa? Dice, yo podía engañar a todos los que estaban ahí, y bueno, ya me ponga iglesia y ponga el lugar que se ponga, incluso abogado, o ponga palacio judicial, ponga el lugar que usted quiera, ponga la instituta que usted quiera, puede ser el hospital. claro, Y imagínense que el hospital es el Dios, o usted iba ahí y estaba el Dios ahí. Y ahí está la realidad. Si eso es un arquetipo, y en este caso el Dios, él no le decía, yo empecé a dudar de esto que me presentaban. ¿Y sabe qué? Por eso los números primos son divisibles por sí mismo y por uno. Porque sí mismo y el otro, el uno. Por eso ellos hablan del Dios uno. Esto es para los claro, que saben de simbología. ¿Y qué quiere decir? Yo podía engañar al que daba el culto, al que estaba ahí, al compañero, al que después al joven, pero había dos que yo no podía engañar. A mí mismo y a ese Dios. Si Él es omnipotente, si Él me está observando, si este es el arquetipo que sostenta, yo no me podía engañar y no lo puedo engañar a Él si Él me está observando. Sabe que lo cuestiono, sabe que no le creo o sabe que esto no me cierra. Entonces ya hay dos cosas a que no puedo engañar. Entonces, ¿cuándo hay conflicto? ¿Cuándo en realidad el mundo empieza a no dar respuesta a la vida? Cuando usted pretende engañar al mito que sustenta esa otra doctrina y cuando usted se engaña a sí mismo. Entonces, ese es básicamente el mensaje. Usted sabe en lo profundo cuando usted se está engañando a sí mismo. Y usted sabe en lo profundo cuando sabe que desconfía de eso que se están poniendo adelante, que puede ser una disciplina, que puede, sabe la disciplina incluso que tiene su propia, es decir, su propia idea, ¿no? Como decía Platón, ¿no? claro, Su propio arquetipo psicoideo, que es como un arquetipo que va actualizándose a sí mismo. Ese es un Dios
que se llama arquetipo. Usted no puede engañar a ese Dios y a sí mismo. Entonces ahí están las cuestiones. Yo creo que ahí es la raíz. Cuando usted se engaña a sí mismo. Usted sabe en la vida misma. Yo, Alejo, para terminar, considero estas conversaciones la práctica. Considero estas conversaciones y muchas la manera de ir practicando para luego apagar esto y usarla en la vida. Ahí está la verdad, no acá en YouTube. Ahí, Tal cual. ahí está la realidad. Ahí plasme su cosmovisión, ahí ejecute quién es, ahí no se engañe a sí mismo. Por supuesto, no sin estrategia. Usted no va a ir, ya lo sé, tengo claro, no va a decir, porque nadie va desnudo, porque no es necesario. Sea usted estratégico, pero sea verdadero y sepa cómo hacerlo. Y mientras usted sepa cómo moverse estratégicamente y para eso precisa orientación, es muy difícil que se engañe a sí mismo. Yo creo que ese es el mensaje. Muy bueno, Dani, muy bueno. Bueno, están invitados todos, ¿eh? a hacer el proceso, así que, bueno, por lo pronto, aprovechar este momento, Dani, para quienes no conocen tu canal, que lo puedan visitar. Soberbia Somos Todos, igual van a estar los links acá en la descripción. Bueno, Cuadrantes también, que lo mencionabas antes. Sí, cuadrante, bueno, sí, yo en particular siempre comparto, tengo el canal de YouTube, sobre Somos Todos, y Instagram, Twitter, y después Cuadrantes también, que es otro canal que ya comparto con 3 camaradas. Y después, por supuesto, participo de otros canales, Sociología Mitológica, el propio Lole Arcoiris, Nur para Todos, Hermanos Barea, y bueno, sé que han pasado el Guille, es decir, esos ya son de más canales que siempre es recomendable y que cada uno Totalmente. tiene, fíjense, su perfil y su manera. Y lo importante es ir encontrando el suyo, el propio. Yo creo que eso es lo más importante. Ad Origen de Martín, que es sociólogo, mi novia, Astrología Dharma, que es astróloga, y muchos, esta Priscila, por ejemplo, que habla de arte terapia, y una hablaba mucho del arte terapia. Entonces, bueno, hay muchísimos más canales para recomendar y si me olvido alguno que me disculpen, pero en general donde estoy yo siempre de manera firme es en Soberbia, Somos Todos y en Cuadrantes. Buenísimo. Buenísimo, Dani. Bueno, ahí van a estar los links, obviamente. Así que bueno, ya ojalá que se repita, Dani, con otros temas, con otras cosas que podamos charlar desde ya. Y bueno, y nos estaremos encontrando prontito. Así que bueno, les mando un saludo a quienes estén viendo el video y nos vemos pronto acá en Salir del Laberinto con un próximo video. Y bueno, y con Dani también ahí por la web y en la vida, donde sea, ahí bueno, ya nos estaremos encontrando. Así que les mando un abrazo. Un abrazo.